La crítica de la razón pura de Immanuel Kant, escrita en 1781, es una de las obras más influyentes en la historia de la filosofía, marcando un punto de inflexión en el pensamiento moderno. Kant buscaba resolver una cuestión filosófica fundamental, los límites y capacidades de la razón humana. La obra aborda cómo es posible el conocimiento, distinguiendo entre los fenómenos, el mundo tal como lo experimentamos, y los noúmenos, el mundo tal como existe en sí mismo. Al hacerlo, Kant sentó las bases de lo que llamó idealismo trascendental, remodelando la metafísica, la epistemología y la ética. El contexto de Kant. Kant escribió en un periodo fuertemente influenciado por la tradición racionalista de filósofos como Descartes, Spinoza y Leibniz, quienes creían que la razón por sí sola podía proporcionar conocimiento sustantivo sobre el mundo. Por otro lado, los empiristas como Locke, Berkeley y Hume argumentaban que todo el conocimiento se origina en la experiencia sensorial. Kant creía que ambos enfoques eran defectuosos. Los racionalistas sobreestimaban el poder de la razón, mientras que los empiristas subestimaban el papel de la cognición humana en la formación de nuestras experiencias. Kant buscaba un camino intermedio, investigando la naturaleza de la cognición humana y preguntándose cómo la mente construye su conocimiento de la realidad. El objetivo de la crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura es una investigación sobre las condiciones de posibilidad para el conocimiento humano. La pregunta fundamental de Kant es, ¿cuáles son las condiciones que hacen posible el conocimiento? A Kant le interesan las condiciones a priori, o sea, las condiciones necesarias y universales para que ocurra el conocimiento, independientemente de la experiencia. Kant diferencia entre el conocimiento a priori, que es independiente de la experiencia sensorial, por ejemplo, las matemáticas, y el conocimiento a posteriori, que se deriva de la experiencia, por ejemplo, los hechos sobre el mundo físico. La clave para entender la teoría de Kant es su idea del juicio sintético a priori. A diferencia de los juicios analíticos, donde el predicado está contenido dentro del sujeto, por ejemplo, todos los solteros son no casados, los juicios sintéticos añaden nueva información. Un juicio sintético a priori es aquel que amplía nuestro conocimiento y se conoce independientemente de la experiencia, por ejemplo, 7 más 5 es igual a 12. Estética trascendental. La exploración de cómo experimentamos el mundo comienza con la estética trascendental, que trata del papel del espacio y el tiempo en la cognición. Kant argumenta que el espacio y el tiempo no son propiedades objetivas del mundo, sino formas de la intuición humana. Es decir, el espacio y el tiempo son las condiciones necesarias bajo las cuales los seres humanos perciben objetos. No se derivan de la experiencia, sino que son precondiciones para ella. Esto representó una desviación radical de las visiones tanto de los racionalistas como de los empiristas. El espacio y el tiempo, afirma Kant, son las formas a priori de la sensibilidad. No percibimos objetos en el espacio y el tiempo, más bien, percibimos objetos como si estuvieran en el espacio y el tiempo porque nuestras mentes imponen estas formas sobre los datos sensoriales. Esta visión es fundamental para el idealismo trascendental de Kant, la idea de que el mundo tal como lo conocemos está moldeado por la manera en que nuestras mentes estructuran la experiencia. Lógica trascendental. Después de presentar su teoría de la sensibilidad en la estética trascendental, Kant se centra en el papel del entendimiento en la lógica trascendental. Él distingue entre la sensibilidad, la capacidad de ser afectado por los objetos, y el entendimiento, la capacidad de pensar sobre los objetos. Mientras que la sensibilidad nos da acceso a instancias particulares de datos sensoriales, el entendimiento nos permite formar conceptos y juicios sobre esos datos. Aquí es donde Kant introduce sus famosas categorías, conceptos a priori que estructuran todo el pensamiento humano. Las categorías de Kant son lentes conceptuales básicas, como la causalidad, la necesidad y la unidad, a través de las cuales interpretamos el mundo. Estas categorías no se derivan de la experiencia, en cambio, son el marco que hace posible la experiencia. Por ejemplo, el concepto de causalidad no es algo que observamos en el mundo,
es una herramienta mental que usamos para interpretar la relación entre eventos. En este sentido, Kant afirma que nuestro conocimiento del mundo está moldeado tanto por los datos sensoriales que recibimos, fenómenos, como por los conceptos que usamos para interpretar esos datos, categorías. Deducción trascendental y el papel del yo. Una de las partes más desafiantes de la crítica es la deducción trascendental, en la cual Kant argumenta la necesidad de las categorías. Él busca demostrar que sin las categorías, la propia experiencia sería imposible. Kant sostiene que para que tengamos experiencias coherentes de los objetos, esas experiencias deben conformarse a ciertos conceptos a priori. Por ejemplo, no podemos percibir los eventos como ocurriendo secuencialmente sin el concepto de tiempo, y no podemos entender los eventos como conectados causalmente sin la categoría de causalidad. Kant también introduce la idea de la unidad trascendental de la percepción, que se refiere al papel del yo en la síntesis de la experiencia. Según Kant, todas nuestras experiencias deben ser unificadas en un todo coherente por el yo. Este yo no es el yo empírico, el yo que experimentamos en el mundo, sino el yo trascendental, el yo como sujeto de la experiencia. El yo trascendental es necesario para dar sentido a la experiencia porque proporciona la unidad que mantiene unidos los diferentes insumos sensoriales en una experiencia coherente. La distinción entre fenómenos y noúmenos. Una distinción crucial en la filosofía de Kant es la que existe entre los fenómenos y los noúmenos. Los fenómenos son los objetos tal como los experimentamos, moldeados por las formas del espacio y el tiempo y las categorías del entendimiento. Los noúmenos, por otro lado, son las cosas en sí mismas, los objetos tal como existen independientemente de la percepción humana. Según Kant, nunca podemos conocer los noúmenos directamente, porque todo nuestro conocimiento está mediado por las categorías y las formas de la intuición. La idea de Kant de que no podemos conocer las cosas en sí mismas es central para su idealismo trascendental. Aunque podemos tener conocimiento del mundo tal como nos aparece, el mundo fenomenal, nunca podemos conocer el mundo tal como es en sí mismo, el mundo nouménico. Esto se debe a que nuestras facultades cognitivas están limitadas por las condiciones de la experiencia humana, el espacio, el tiempo y las categorías. Por lo tanto, el conocimiento metafísico de cosas como Dios, la libertad y la inmortalidad, que están más allá de los límites de la experiencia, es imposible. Los límites de la metafísica. En la segunda parte de la crítica, Kant aborda los límites de la especulación metafísica. Argumenta que las preguntas metafísicas tradicionales, como si el universo es finito o infinito, si tenemos libre albedrío o si Dios existe, están más allá del alcance de la razón humana. Estas son preguntas sobre el mundo nouménico, al cual no podemos acceder directamente. Kant llama a la metafísica un campo de batalla de contradicciones interminables, porque la razón humana naturalmente busca respuestas a estas preguntas últimas, pero es incapaz de proporcionarlas. La solución de Kant es restringir la metafísica al ámbito de la experiencia posible. Afirma que solo podemos tener conocimiento del mundo fenomenal, el mundo tal como aparece a nosotros a través de los lentes del espacio, el tiempo y las categorías. Cualquier intento de ir más allá de esto conduce a lo que él llama ilusión trascendental, la falsa creencia de que podemos tener conocimiento de cosas que están más allá de los límites de la experiencia humana. La crítica de la razón pura transformó fundamentalmente la filosofía moderna al establecer los límites de la razón humana. Kant mostró que, si bien podemos tener conocimiento del mundo tal como aparece a nosotros, existen estrictos límites para lo que podemos saber sobre el mundo tal como es en sí mismo. Este cambio de perspectiva tuvo profundas implicaciones para la metafísica, la epistemología, la ética y la ciencia, influyendo en futuros pensadores como Hegel, Schopenhauer y los existencialistas. El énfasis de Kant en el papel activo de la mente en la construcción de la experiencia sentó las bases para desarrollos posteriores en la fenomenología, la psicología y la ciencia cognitiva, haciendo de la crítica de la razón pura un texto fundamental en la filosofía occidental.